Les voy a compartir la pantalla. Y acuérdense que ya les había mandado bueno, en Classroom ya había un documento donde mencionaba las diferentes técnicas de conteo. Las técnicas de conteo que vamos a ver ahorita es una técnica que recibe el nombre de permutaciones. Permutaciones. Y esta técnica se puede utilizar también con el teorema fundamental del conteo. O sea, acuérdense que siempre hay 2 o 3 formas para contestar los mismos ejercicios. Ahora en estas permutaciones, en el primer caso es cuando a todos, utilizar a todos no es que les voy a dar una labor, les voy a asignar, y ese de asignar puede ser que les asigne una labor, que les asigne un lugar, que les asigne una posición. En otras palabras, no es lo mismo que te asigne lavar los trastes que lavar el baño, porque obviamente conlleva cosas diferentes, aunque los dos sean lavar, ¿no? Y el segundo caso de las permutaciones es cuando no utilizo a todos, no uso. Esa es la gran diferencia. Entonces, hagan de cuenta que estoy diciendo que tengo a 5 alumnos y de esos 5 alumnos los voy a sentar. Entonces, el sentarlos aparentemente no conlleva ninguna situación, pero pues no es lo mismo estar sentados a las orillas que estar sentado en medio. Entonces, lo que hago es, me voy a basar en la técnica del teorema fundamental del conteo. Y quiere decir que aquí, en la primera posición, en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, voy a sentar a alumnos. Eso quiere decir que si voy a sentar a todos, pues resulta que en la primera silla puede haber 5 alumnos que se pueden sentar, pero una vez que ya se sentó uno, en la siguiente ya nada más me quedan 4, en la siguiente, como ya se sentó otro, nada más me quedan 3 posibilidades de alumno, en la siguiente, como ya se sentaron 3, nada más me quedan 2 posibilidades, y en la última silla, pues nada más me queda 1. Eso fue porque comencé de izquierda a derecha, pero yo también lo pude haber hecho de derecha a izquierda, ¿no? O sea, el orden como vayan haciendo esa asignación no importa, ¿no? Lo importante es que queden asignados en una silla tal cual. De todas maneras, el resultado es un 5 por un 4 por un 3 por un 2 por un 1. Cuando ustedes tienen esa peculiaridad de hacer multiplicaciones con números consecutivos llegando hasta el 1, esa multiplicación recibe un nombre especial que es el factorial. Factorial. Y ese factorial se va a simbolizar como un 5 con un símbolo de admiración. Ese 5 me va a hacer o me va a permitir que yo pueda hacer la, el cálculo. Y este símbolo ustedes lo tienen en su calculadora. En su calculadora hay una tecla en su calculadora que tiene una X y que tiene el signo de admiración. Dime. No sé si sea solo yo, pero nada más se quedó en 5.4. Bueno, 5 por 4. Ajá, los demás, Ya no se vio. ¿los demás se ven así o ya lo ven todo? No, Ok, porque ahí cuando le di acceso a otro compañero muy seguramente ocurrió esa situación. Entonces ya lo estoy compartiendo. Espero que ahora sí ya vean todo. Ok, entonces les mencionaba que en su calculadora hay una tecla que tiene la X y que tiene un símbolo de admiración, el que cierra el símbolo de admiración. Con esa pueden hacer el cálculo del factorial. Entonces si ustedes lo hacen en su calculadora y le oprimen el 5 factorial, se ahorran pues obviamente el trabajo de hacer toda la multiplicación. En el caso de mi calculadora está en la tecla que también está el recíproco. Entonces en mi calculadora, por aquí en la tecla está el cálculo del recíproco. Recuerden que el recíproco es intercambiar numerador con denominador. Y aquí en Shift está el factorial. Dependiendo de la calculadora, pues cambia, ¿no? Obviamente para hacer el cálculo de esa, pues necesito antes oprimir la tecla second function, o la tecla inversa, o la tecla Shift, dependiendo de mi modelo de calculadora, ¿no? Entonces si yo hago el 5 factorial, si hago el 5 otra vez, si hago el 5 factorial, me da un resultado de 120. El 5 factorial es 120. Bueno, eso que acabo de hacer, el ordenar de uno por uno y hay todas, precisamente ese se le llama permutación. Entonces, la permutación
la permutación, se va a decir que es de n objetos en n lugares, y eso se va a calcular como n factorial. Precisamente aquí les estoy poniendo las dos opciones, porque puede ser que lo visualicen simplemente como un teorema fundamental del conteo, o que utilicen la técnica. Cualquiera de las dos son válidas. Lo único que hay que mostrarlo en el resultado, ¿no? En el resultado se va a ver. En el resultado no quiero que me den el resultado con expresión decimal, sino que quiero que me den el resultado con la técnica aplicada, lo cual eso me va a ayudar a reconocer el que ustedes estén utilizando la técnica adecuada, ¿no? Insisto, puede ser cualquiera de las dos técnicas y todo depende de lo que ustedes decidan, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues ahorita lo vamos a ver en problemas, cómo se va a ver aplicado. Ahora bien, en la otra parte, donde no uso a todos, pues es algo similar, ¿no? Resulta que son 5 alumnos, con 3 sillas para sentarse. Entonces, si solamente hay 3 sillas para sentarse, pues yo hablo de la primera silla donde puedo sentar, hablo de la segunda silla donde puedo sentar y de la tercera silla. Eso quiere decir que en el primer lugar, los alumnos que se pueden sentar en la primera silla, 5 posibilidades, pero solamente uno se va a estar ahí. Ya que se sentó uno, entonces me voy a la siguiente, que son 4 alumnos, que son los que nos han sentado, y en la última son 3 alumnos. Entonces, para esa, si yo utilizo el teorema fundamental del conteo, pues me voy a dar cuenta que el resultado es un 5 por un 4 por un 3. Y eso no hay tanto problema, ¿no? O sea, lo puedo hacer con el teorema. El problema es que fueran 1000 alumnos o que fuera 1.000.000 de alumnos, que resulta que de 1.000.000 de votantes hay 5 candidatos, ¿no? Entonces ahí ya cambia, ya es demasiado para poder utilizar un teorema fundamental del conteo. Y como les decía, en la segunda parte del cálculo de la probabilidad, no conozco todas las posibilidades, o sea, no ordené a todos y sé cuántos son, sino hago un cálculo a través de técnicas de conteo para saber cuántos son, aunque en realidad nunca se hayan formado. Y de ahí, entonces, la técnica a base de permutaciones se nombra como una NPR, donde ahí precisamente son los objetos totales, y de esos objetos voy a tener R lugares o R asignaciones o R posiciones o R labores. Recuerden que se trata de asignar. Entonces a los de esos objetos, o sea, no voy a utilizar todos. Y esta se calcula también en la calculadora. En la calculadora van a tener una tecla que dice NPR. Si ustedes buscan la tecla, la NPR, pues resulta que en mi caso, en la calculadora que yo tengo, que es la 82MS, aquí menciona que en la tecla está NCR y en la parte de arriba está el NPR. Entonces, para teclear en la calculadora, lo que yo tendría que decir es que hay 5 objetos de los cuales voy a asignar 3 actividades, voy a asignar 3 lugares, voy a asignar 3 posiciones, como ustedes lo quieran mencionar, ¿no? Entonces en la calculadora, perdón, primero tecleo el 5, luego para mi caso le doy Shift para que aparezca el NPR y luego le doy el 3, y si hago eso, pues el resultado aquí me da 60. Entonces, para el caso de la evaluación, lo importante es que escriban la técnica para que esa técnica saber cómo lo están haciendo y obviamente que dejen el número racional, ¿no? Por eso les estoy diciendo que lo hagan en la calculadora para que sepan cómo hacerlo. En dado caso que no lo tengan en su calculadora, hay algunas calculadoras que están en línea, hay algunas aplicaciones en el celular que lo llegan a hacer, ¿no? No es muy recomendable, pero pues es una opción, ¿no? Sobre todo para los exámenes. Acuérdense que los exámenes les había dicho que todos van a ser presenciales, los de título y los de título especial. Y acordándome de esa situación, nos recorrieron el calendario 2 días antes. Entonces voy a tener que hacer algunos ajustes con las fechas de las evaluaciones para que todo quede adecuado antes de hacer la evaluación. ¿Alguna duda al respecto de esas dos permutaciones? Ok, ahora le apaguen su micrófono, por favor, gracias. Entonces, acuérdense que una permutación va a asignar, va a dar una labor, va a dar un lugar o va a dar una posición. Entonces, específicamente a cada uno de los participantes le debo de decir qué es lo que va a hacer.
Muy diferente con las combinaciones, se lo voy anticipando. En las combinaciones no me interesa tanto eso. Lo que me interesa más bien es que vayan a hacer un equipo, o sea, que todos hagan lo mismo. Por ejemplo, que todos jueguen basquetbol o que todos jueguen voleibol. Obviamente ya sé que en basquetbol y en voleibol hay posiciones también, ¿no? Pero no me interesa tanto, sino diría, quiero uno que sea el que va manejando, otros que sean las alas, otros que sean, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no me interesa tanto la posición, sino solamente hacer una selección o seleccionar las personas que se van a ir a una excursión, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí cambia, en las combinaciones cambia. La permutación te dice específicamente lo que vas a hacer o el lugar que vas a ocupar. Como lo habíamos visto en el teorema fundamental del conteo, ¿no? No es lo mismo que el 5 ocupe el lugar de las decenas que el de las unidades, porque aunque es el mismo dígito, son cifras diferentes y obviamente asigna diferentes roles. Uno es el rol de decenas y otro es el rol de unidades. Ok, bueno, entonces ahora vamos a los ejemplos. Voy a hacer ejemplos diferentes a los que están en el problemario. No los voy a hacer con los del problemario para tratarles de dar más para practicar, ¿no? Entonces resulta que al cine, número 1, al cine van 12 personas. Y deciden sentarse en una sola hilera. Acuérdense que la hilera son las que van atravesando todo el cine, ¿no? Entonces deciden sentarse en una sola hilera. También pudieran haber dicho que se deciden sentarse en una sola fila, que sería algo similar. Y fila, coma, calcula la probabilidad que, inciso A, bueno, primeramente para calcular la probabilidad, pues sabemos que del enunciado, luego, yo puedo calcular la cardinalidad del espacio muestral. Entonces, la cardinalidad del espacio muestral son 12 personas y todas se van a sentar. Resulta que voy a escribir un P12, un P sub 12. Y eso ya sabemos que se calcula como un 12 factorial. Si yo lo hago en la calculadora, entonces el 12 factorial, acuérdense que depende de cada calculadora, me da un resultado de 479 millones 1600. Entonces son todas las posibilidades en que se pueden sentar 12 personas al ir al cine. Obviamente estoy pensando que se sienten en una hilera y que todas se sientan juntas, ¿no? No estoy poniendo ahí la condición, pero pues estoy haciendo la suposición. Tal vez sería bueno agregarlo, pero vamos a hacer la suposición que estamos sentándonos en 12 asientos continuos, porque pues vamos todos juntos, ¿no? No vamos ahí como que de aislados. Bueno, entonces calcula la probabilidad que, inciso A, dos personas específicas siempre queden juntas. Entonces, para el cálculo de esta probabilidad, yo tendría que decir primero, bueno, la probabilidad que dos personas específicas estén juntas, pues ya sé que es una división. Primeramente, que las dos personas específicas estén juntas, estoy diciendo que son un P sub 2, que son dos personas específicas que estén juntas. Ahora, si ustedes piensan con el teorema fundamental del conteo, va aquí la primera silla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la onceava y la doceava. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas dos personas específicas pueden estar en el primer lugar y en el segundo, o pueden estar en el segundo y en el tercero, o pueden estar en la tercera y la cuarta, o en la cuarta y en la quinta y la sexta, la séptima y la séptima y la octava y la novena y la onceava, la décima y la onceava y la onceava y la doceava. O sea, son varias posiciones las cuales hay que considerar.
Pero para poder considerar esas posiciones, antes es cómo están acomodadas las demás. Apenas acabo de acomodar a 2 personas. Y si ustedes se dan cuenta, falta acomodar a las otras 10. Entonces las otras 10, para poderlas acomodar, yo puedo decir que esto se multiplica por un P subíndice 10, donde aquí son las 2 personas específicas que quiero sentadas y estas son las 10 personas que sobran. Ahora bien, ya que acomodé a todas las personas, ahora sí hay que ver las posiciones que pueden tener. Y si se dan cuenta, esto es una forma, estas son 2 formas, son 3 formas, 4 formas, 5 formas, 6 formas, 7 formas, 8 formas, 9 formas, 10 formas, 11 formas. Entonces fíjense cómo curiosamente el que yo pueda acomodar a las personas en los asientos obedece precisamente a este 10. O sea que si son 10 personas y tengo que acomodar 2, estas 2 se pueden mover en todos los lugares de acuerdo a lo que hice aquí a este análisis, pero que curiosamente obedece a agregarle un número a este 10. O sea que lo que quiere decir es que las posibilidades de sentarse 2 pueden ser 11, considerando algo que se llama corrimiento. Si ustedes se dan cuenta, esto que yo puse en marcatextos parece que se va corriendo, parece un trenecito que va corriendo a lo largo de todos los asientos. Y ese corrimiento siempre va a obedecer a uno mayor que los que no estoy considerando. O sea que si aquí hubiera sido un 13, el corrimiento es de 14, si aquí hubiera sido un P19, el corrimiento hubiese sido de 20, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a ser lo mismo. Y ya de ahí lo único que me hace falta es, ya que vi todas las posibilidades, los 2 juntos, los otros cómo se acomodan y el corrimiento, entonces lo que hago simplemente es dividirlo entre el espacio muestral, y sabemos que el espacio muestral es un P12, un P subíndice 12. Y ya con eso ya tengo el resultado. ¿Qué es lo que me van a mandar ustedes como respuesta? Me van a mandar esto, donde ahí estoy viendo la técnica que utilizaron y cómo la utilizaron, y obviamente también me tienen que mandar la parte del cálculo. Entonces agarren su calculadora, y si agarran su calculadora resulta que el P subíndice 2 es un 2 factorial, es un 2 factorial, y lo van a multiplicar por un P10, que es un 10 factorial, y ese resultado les queda un 7.257.600. Y entonces, si se dan cuenta, aquí hay un problema muy grande, porque como es un número muy grande, la calculadora no va a calcular la parte de simplificar la fracción. Ese es el problema. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar la definición. Acuérdense que el factorial es una multiplicación de números consecutivos. Por lo tanto, el P subíndice 2 pues no hay ningún problema. Pero el P subíndice 10 tampoco hay ningún problema, y el 11 tampoco hay ningún problema. Pero este P subíndice 12 yo lo puedo escribir como un 12 por un 11 por un 10 por un 9 por un 8, etc. Y si se dan cuenta, entonces lo que yo puedo decir es que simplemente es un 12 por 11 por un P subíndice 10, porque el P subíndice 10 me va a dar la multiplicación del 10 por el 9 por el 8 por el 7 por el 6 por el 5 por el 4 por el 3 por el 2 por el 1, etc. Y eso obviamente ya me permite poder hacer la simplificación desde aquí sin usar la calculadora, porque si utilizo la calculadora la simplificación va a ser un poco complicada. Aquí también, si se dan cuenta, este 11 se puede dividir con este 11, y lo único que me queda de resultado entonces es que la probabilidad es un P sub 2, donde ese P sub 2 es 2 por 1, y que entonces esto es un 2 dividido entre 12, y pues obviamente eso ya se puede simplificar. Por lo tanto, el P sub A, la probabilidad del evento A me va a quedar un sexto.
Ay, disculpen, aquí falló el programa. ¿Lo siguen viendo o se les fue la imagen? Ok, entonces la probabilidad de A me queda que esto es un sexto. Obviamente al hacer la simplificación, ¿no? Entonces solamente recuerden que aquí se utilizó una fórmula. Esa fórmula pues, obviamente hay que escribirla. También aquí se utilizó una factorización, porque están factorizando. Esto que están haciendo es expresar en factores, que es una factorización. Obviamente aquí hicieron una división, la que les mostré, y esa división fue por jerarquía de operaciones. Y aquí simplificaron la fracción. Simplificar la fracción. Para que también lo vayan asociando a los conceptos de álgebra y no se les vayan olvidando, ¿no? Entonces, ¿lo pueden hacer con calculadora? Sí, pero el problema es que no me va a permitir simplificar porque son números muy grandes. Ese es el problema de la calculadora, ¿no? Y también acuérdense que en el examen de ingreso a nivel superior utilizar calculadora, por eso es bueno que vayan viendo estrategias de cómo dejar de usar la calculadora. En el último examen de admisión, para todas las unidades académicas del Poli, se contempló esta probabilidad estadística. Y para los exámenes de admisión, para el tecnológico, para la UAM y para la UNAM, ahí sí siempre viene todo, ¿no? Viene todos los cálculos y viene probabilidad. Por eso es bueno que vayan elaborando estrategias. Y les menciono, ¿no? El que utilicen calculadora me quita muchos conceptos. Por eso en los exámenes de admisión no se permite el uso de la calculadora, porque ahí se ve si en realidad saben factorizar, si en realidad saben dividir, si en realidad saben jerarquía de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. El siguiente es similar. Inciso. Profe, tengo una duda. Dime. Entonces, es que lo que no entendí fue de por qué los números se ponen, por ejemplo, el 1 arriba y el 2 abajo, el 3 arriba, el 4 abajo y así. Ah, ahí voy. Es que acuérdate que te había dicho que las personas se podían sentar en lugares contiguos. Y como estaba diciendo que las personas quiero que siempre estén juntas, queden juntas, estas dos personas están juntas. Entonces puede estar sentadas en la primera y en la segunda butaca, en la segunda y en la tercera y en la cuarta y en la quinta y en la sexta, en la séptima y en la séptima, o sea, de tal manera que queden juntas, séptima y octava, octava y novena, novena y décima, décima y onceava y doceava. Por eso te había dicho aquí con números que había una forma de estar juntos, dos formas de estar juntos, tres formas, cuatro formas, cinco formas, seis formas, siete maneras, ocho maneras, nueve maneras, 10 maneras y 11. Pero eso obedece al número de butacas disponibles. Y ese como trenecito que va avanzando se le llama corrimiento. Y curiosamente ese corrimiento siempre es uno mayor a los que no estoy considerando para que estén juntas. Eso ocurre siempre. Entonces el corrimiento, o sea, te digo el movimiento, es precisamente a las posiciones que pueden tener. No es que escribe el 1 arriba, el 2 abajo, el 3 arriba, el 4 abajo, sino obedece a las posiciones que pueden ocupar esas dos personas que quiero que estén juntas. O sea, en las dos primeras butacas, en la segunda y en la tercera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio similar. Y inciso B, calcula la probabilidad que tres personas específicas no estén juntas. Entonces, para que tres personas específicas no estén juntas, ahí acuérdense que puede utilizar la del elemento. En otras palabras, al total le voy a quitar lo que no quiero. Y lo que no quiero es que tres personas específicas estén juntas. Ahí estoy diciendo las tres que no quiero que estén juntas. Ahora bien, me hace falta las demás. Y las demás, como son 12, pues aquí es un P9. Porque recuerden que pues estoy acomodando a todas las personas, a las 9 y a las 3.
y eso lo voy a multiplicar por el corrimiento. Y el corrimiento les había dicho que siempre es uno mayor a los que no estoy considerando. Por lo tanto, para hacer la escritura del corrimiento, aquí debo de multiplicar por 10, porque debe ser uno más grande que los que no quiero, los que no se consideran, pues. Y obviamente dividirla entre el espacio muestral, entre la cardinalidad del espacio muestral. Nosotros ya sabemos que la cardinalidad del espacio muestral es un P sub, y aquí también desde el principio. Aquí solamente les quería hacer notar que era la cardinalidad del espacio muestral, pero sabemos que eso es un P sub 12. Y con eso, pues ya puedo hacer el cálculo. Entonces, aquí lo que se me va a complicar es que como hay una resta, entonces va a ser más complicado poder hacer lo que hice hace rato. Sin embargo, no es tan difícil, porque como tenemos el concepto de factorización, recuerden que factorizar es expresar en factores, pues me doy cuenta que este P12, este P sub 12, yo lo puedo factorizar. ¿Cómo es que lo puedo factorizar? Bueno, aquí primeramente esto se llama fórmula. Esto se llama fórmula. Y lo que voy a hacer aquí es una factorización. Factorizar ya saben que quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, la factorización me lleva a que la probabilidad del inciso B se va a calcular como un se va a calcular como un 12 por un 11 por un 10 por un 9 por un 8, etcétera. Pero si se dan cuenta, el que me sirve para la factorización es el P sub 9. ¿Por qué? Pues porque la factorización que voy a hacer va a ser por factor común. Y entonces aquí tengo un menos P sub 3, un P9, un P sub 9 por un 10 dividido entre un 12 por un 11 por un 10 por un P sub 9. Si ustedes se dan cuenta, para la factorización, para que pueda manejar de manera de simplificar la fracción, fíjense cómo este P sub 9, este P sub 9 y este P sub 9 se encuentra tanto en el minuendo, en el sustraendo y en el denominador, o sea, está en el numerador y en el denominador. Entonces, gracias a eso, yo puedo simplificar la fracción. Recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, lo que yo hago es dividir toda la fracción, la divido entre P sub 9, y al hacer eso de dividir entre P sub 9, entonces el resultado me va a quedar que la probabilidad del evento que está declarado en el inciso B es un 12 por 11 por 10. Acuérdense que el P sub 9 ya se dividió, menos un P sub 3 por un 10 dividido entre un 12 por un 11, y eso obviamente pues también me da bastante, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la simplificación yo también pude haber dividido entre un 10, o sea, un 10 por un P sub 9, y si hago eso, cuando estoy dividiendo, o sea, cuando estoy simplificando la fracción, pues resulta que me ahorro hasta este 10, y ese 10 también ya no es necesario escribirlo. Y eso obviamente me da la oportunidad de poder llegar a un resultado más simple. Insisto, ¿no? Esto se debe a que la calculadora no puede hacer simplificaciones de números muy grandes. Si yo escribo 1.350.000 entre 5.316.000, no lo alcanza a hacer, no tiene suficiente memoria el coprocesador para hacerlo. Por eso nos tenemos que hacer la otra estrategia, ¿no? Obviamente aquí hacemos operaciones, y si yo hago operaciones, pues me va a quedar que la probabilidad del inciso B obedece a un 132, que es la multiplicación del 12 por el 11. A eso le tengo que restar 132. A eso le tengo que restar un P subíndice 3, que ya saben que es 3 por 2 por 1, que eso me da un 6, y eso lo divido entre donde ese pues también es 132. Por lo tanto, obtengo que la probabilidad del inciso B obedece a un 126 sobre 132, y de ahí pues sí, ya la calculadora lo puede hacer, ya no hay tanto problema. Aunque acuérdense que en el examen de admisión a la superior no voy a poder utilizar la calculadora, entonces también vayan pensando en que hay que obtener mitad, hay que obtener tercera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí voy a simplificar la fracción,
Y si voy a simplificar la fracción, pues lo puedo dividir entre 2 y eso me da un número. Pero si le permito a la calculadora que me ayude, pues ya me queda que la probabilidad de lo que yo estoy viendo en el inciso B, del evento que está en el inciso B, es un 21 sobre 22. Y creo que lo que hizo fue dividir entre 6. Y dividiendo entre 6, pues ya se obtuvo la simplificación, ¿no? Vuelvo a repetir, o sea, si pueden háganlo a mano, sería un poco más conveniente para llegar al resultado, ¿no? Entonces, vean, si yo a la calculadora le pido todo esto, muy seguramente no lo va a poder simplificar. Algunas sí lo hacen, dependiendo, ¿no? Hay calculadoras como la 3000, que esa sí lo hace, ¿no? Pero la 3000 cuesta como casi 2000 pesos. Entonces no tiene caso comprar una calculadora súper grande cuando ni siquiera te la van a dejar utilizar, ¿no? No tiene sentido. Mejor compremos las calculadoras normales, la que bajo la estandarización de Casio, la 82, la 55, la 95, la... no me acuerdo cuál otra, pues son los estándares, ¿no? Así que nada más, váyanle practicando y vayan entendiendo lo de la factorización. Y lo de simplificar la fracción, ¿no? O sea, simplificar la fracción no solamente es mitad y mitad, sino acuérdense, es dividir entre el mismo número. Por eso aquí estoy dividiendo entre p sub 9 y entre p sub 9. Y también estoy dividiendo entre 10 para que al simplificar la fracción, este 10 con este 10 se divida, este 10 con este 10 se divida y este 10 con este 10 se divida. Entonces esa es la idea de entender lo que es simplificar la fracción. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces vamos a otro ejercicio. Y entonces recuerden que no los estoy sacando del problemario, ¿eh? Y la idea de no sacarlos es para que ustedes tengan más donde practicar y vayan entendiendo los conceptos, ¿no? Entonces vamos al inciso C, y en el inciso C les digo que dos personas específicas estén en las orillas. Permítanme tantito, no me tardo. Bueno, entonces, si dos personas específicas están en las orillas, ahí hay que entender que ahora el planteamiento va a ser un poco diferente. Porque aunque estoy acomodando a todas, pues ya estoy diciendo que hay dos personas específicas que están en las orillas del conteo. Estaré haciendo referencia a la primera butaca y a la 12ª butaca. Entonces, en esas butacas, aquí hay dos personas que se pueden sentar en esta primera butaca. Y como ya se sentó una, nada más hay una que se pueda sentar en la última butaca. Si yo empiezo al revés, pues es lo mismo, ¿no? Hay dos personas que se pueden sentar en la 12ª butaca o una persona que se puede sentar en la primera. El análisis es idéntico. Entonces, basándome en el teorema fundamental del conteo, yo entiendo entonces que hay dos lugares, que es la butaca O12 y la butaca primera, la primera y la 12ª, donde se pueden sentar los alumnos. Dime. ¿Está escribiendo algo? Sí, dejen volverlo a compartir entonces. Ahí voy de nuevo. Listo. Otra vez, se los voy a explicar para todos aquellos que no lo pudieron ver, ¿no? Si yo le estoy haciendo la referencia a la teoría fundamental del conteo, la primera butaca y la 12ª butaca son las que me interesan. Entonces puede haber dos personas sentadas en la primera y como ya se sentó una, nada más hay la posibilidad de una persona que se puede sentar en la 12ª. Si yo el análisis al revés, hay dos personas que se pueden sentar en la 12ª y una persona que se puede sentar en la primera. No importa el análisis de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa. De todas maneras estoy asignando la primera y la 12ª butaca. Recordemos que la asignación siempre es de izquierda a derecha. Eso lo sabemos, ¿no? Aunque entremos por el otro lado, o sea, generalmente las butacas dicen A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y no cambian porque entre del otro lado, ¿no? O sea, ahí no hay cambio del nombre de la butaca. Eso implica entonces que, basándome en el teorema, son dos personas que se sientan en dos lugares. Y esos lugares estoy hablando de la primera y de la 12ª butaca. Y las demás personas es un P subíndice 10 para completar el 12. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el corrimiento? ¿2? No.
11, No, 13. no, tampoco. No es de adivinar. Ah, pues, ¿9? ¿habría como tal un corrimiento? ¿Perdón? 6, profe. No, 6, no, 9, no. Alguien dijo ¿Nueve? que podía contar un corrimiento. Si habría como tal un corrimiento. Ah, no, tampoco. Ok, pues aquí ¿Sería 3? no, tampoco. Pues aquí resulta que no hay corrimiento. ¿Por qué no hay corrimiento? Porque ya les había dicho, en la primera y en la 12ª ya están las dos personas específicas que yo quiero que se sienten ahí. Pero nunca se van a recorrer, siempre van a estar en los extremos. Aquí ya les había mostrado, ¿no? Estas personas pueden estar en las dos primeras, en la segunda y en la tercera y en la cuarta, etcétera, ¿no? Pueden irse recorriendo a lo largo de todos los demás. Pero aquí, como ya estoy diciendo, en las orillas, aquí no existe corrimiento. Ahí ya están en las orillas y ya se acabó. Debido a esa situación, entonces no hay corrimiento. Y como no hay corrimiento, solamente se calcula como un P subíndice 2 por un P subíndice 10 entre el espacio muestral que es un P subíndice 2. Obviamente, si a esta fórmula que ya se la saben y que ya están colocando, obviamente las técnicas de conteo, le realizo una factorización, pues ahí la factorización se ve un poquito más simple, porque simplemente me lleva a que la probabilidad del inciso C es un P subíndice 2 por un P subíndice 10. Pero sabemos que eso ya es el P subíndice 10. Entonces aquí el P subíndice 10. Obviamente eso me lleva a una división. Aquí hago una división. Voy a borrar lo que les escribí de las orillas. Ya saben por qué fue lo de las orillas. Y entonces al hacer la división ya sé que esa división me da 1, pero también ya puedo simplificar la fracción. ¿Por qué? Porque este es un 2 y este es un 12. Y esto se puede simplificar a un sexto. Y entonces eso me lleva a que la probabilidad del inciso C me quede como un 66avo. Y ya lo puedo hacer mentalmente sin usar la calculadora. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Ok, muy bien. Entonces, Yo, profe, ¿podría explicar otra vez por qué no hay corrimiento? Por favor. porque acuérdate que hace ratito yo dije, quiero que dos personas queden juntas. Vamos a suponer que nada más son 5 butacas. Ahí, dejen hacerlo aquí abajo. Nada más es la primera butaca, la segunda, la tercera y la cuarta. Vamos a hacer nada más 4, porque es lo que me cabe. Entonces resulta que dos personas pueden estar en la primera y en la segunda butaca, o pueden estar en la segunda y en la tercera, o en la tercera y la cuarta. Eso es corrimiento. Pero cuando yo digo en las orillas, quiere decir que las personas están en esta primera, que fueron dos personas que se pueden sentar, y como una ya quedó sentada, la otra queda en la cuarta. Pero como ya están en las orillas, si yo las pongo en la segunda y en la tercera, ya no están en las orillas. O sea, el hecho de decir la palabra orillas me está diciendo que de ahí no se mueven. Muy a diferencia de una pareja, cuando yo digo una pareja juntas o una pareja no juntas, pues de todas maneras esa pareja se puede recorrer a lo largo de todas las butacas disponibles. Esa es la diferencia. Pero todo lleva al enunciado. O sea, por eso les decía, ¿no? El detalle de probabilidad no es tanto el detalle de los cálculos, sino es el detalle de leer el enunciado y entenderlo de acuerdo a lo que a mí me han enseñado desde chiquito, ¿no? Aquí sí es toda la experiencia que tengo de que tenía 3 años y que me acuerdo, ¿no? O 4 años y que me acuerdo, 5 años. ¿Sale bien? ¿Dudas? Profe, ahí sería, bueno, no sé, P11. P11, ¿dónde? ¿En el P10? Ajá. No, porque en total son 12 personas. Y como son 12 personas, son 2 que están en la orilla y 2 que sobran, que son las que faltan de sentarse. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acuérdense, hagan todas sus preguntas porque obviamente esas apreciaciones a veces obedecen a lo que yo he vivido y que luego como que es engañoso, ¿no? O sea, no es, por poner un ejemplo muy chafa, ¿no?
a mí me habían dicho hace mucho tiempo que los niños tienen que quedarse callados y que no pueden participar en la plática de los adultos. Eso a mí me enseñaron, pero resulta que me doy cuenta que eso no es cierto, que a los niños los debes de dejar que participen en la plática de los adultos. Y ahora que fuimos a Tepoztlán fue muy bonito porque nos invitaron a una reunión y en esa reunión había una niña de 29, una niña de 18 y una niña de 12. Y la 29, la de 18 y la de 12, las tres calladas. Y llega mi hija y empieza a platicar con todos y les empieza a contar y les empieza a decir y empieza a jugar con ellos y fue casi el alma de la fiesta, ¿no? Bueno, el alma de la reunión. Y cuando yo le llegué a preguntar a la niña de 12 que estudiaba, la de 18 y a la de 29, pues nada más contestaban a la pregunta y se quedaban calladas, ¿no? Ahí es donde viene la timidez, o sea, la timidez es creada por la familia. Si de los 0 a los 15 años no te enseñan a ser expresivo, pues nunca te vas a expresar, ¿no? Por eso luego les cuesta trabajo preguntar en clase, pero eso es por educación, ¿no? Obviamente a los 15 años ya sabemos de lo que se trata, podemos cambiar todo lo que nos enseñaron y empezar a ser mejores, ¿no? Bueno, entonces les voy a cambiar el lienzo para que hagamos otro ejercicio y les estoy mostrando un lienzo nuevo en blanco. No dejen que esta cosa reaccione. Listo, ya deben de estar viendo el lienzo en blanco. Entonces ahora les voy a decir que hay de física. Obviamente si estoy pensando en libros de física, son libros diferentes, no es necesario que lo diga. A veces sí se acostumbra a decir, pero física ya son críticos, porque apenas los voy a vender, ¿no? Pero generalmente tenemos 5 libros diferentes. También hay 3 libros de mate y 5 de biología. Bueno, 7 de biología. ¿Cómo calcula la probabilidad? Calcula la probabilidad que al acomodarlos todos. Ok. Dígame el número de lista que me quiere decir cómo calculo el espacio muestral. Pues solamente Primero dime el número de lista. a 16. 16. Dime el espacio muestral. Número 16. Solamente Número había 16. Ajá. bueno, los 7 más 3 más 5 que son 15, sino que sería P15, Ok, ¿no? muy bien. Entonces el espacio muestral es un P15. Como dice su compañero, ¿no? Se suman y ya se tienen, ¿no? Disculpen, otra vez volví a fallar el programa. Dejen volverles a compartir porque creo que no lo van a estar viendo. A veces les digo, le oprimo el mouse auxiliar al lápiz sin querer y como que pasan ahí algunos detallitos, ¿no? Entonces, como decía su compañero, simplemente es una suma y me da el P15. Ese es el espacio muestral. Entonces, no obviamente en la calculadora lo puedo hacer un número tote que no me interesa, ¿no? Porque ya vimos que me va a costar trabajo verlo en la calculadora. Entonces, el inciso C dice, calcula la probabilidad que al acomodar todos, inciso A, estén juntos los de biología. Dígame el número de lista que me quiera decir cómo calculo la probabilidad. ¿18? 18. Dime el número 18. ¿Cómo? Sería... bueno, ¿se lo puedo decir con las letras? Sí, es con las letras. Dímelos con las letras. Esta es la división de P7 P7, ajá, por P8 por P8, ajá, por 9 por 9, ajá,
Y eso entre P15. Ok, muy bien, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nada más es entender la técnica, ¿no? No es como que la octava maravilla del mundo. Vamos a ver el razonamiento que hizo su compañera. Este P7 surgió de los 7 de biología que quiero que estén juntos. Este P8 surgió de los otros libros que no me interesa, o sea, no me interesa qué tipo de libros sean, por eso es el P subíndice 8. El 9 les había dicho que es el corrimiento, por 7 pueden estar 7 al principio, 7 a partir de la segunda posición hasta la octava, de la tercera posición hasta la novena, etc. Por eso viene el corrimiento a lo largo de estos 8, que siempre les había dicho que es sumarle 1, y obviamente dividirlo entre el espacio muestral, donde el espacio, de ahí es donde viene. Entonces la fórmula, lo que me van a reportar en la evaluación, vuelvo a repetir, la fórmula que me van a reportar va a ser esta. Ahora bien, ya que me la reportaron, pues obviamente hay que hacer la factorización para poder hacer el cálculo. Y para la factorización, resulta que aquí me va a quedar una probabilidad de A que se va a calcular como un P sub 7 por un P sub 8 por un 9 entre un 15 por un 14 por un 13 por un 12 por un 11 por 10 por un P sub 8, donde haciendo eso con el P sub 8 pues ya logro que aquí pueda hacer una división de este P sub 8 con este P sub 8, y entonces al hacer la división pues ya me permite hacer la jerarquía de operaciones. Ya saben que la jerarquía También con el de 9. operaciones, exacto, también con el 9. ¿Qué número de lista tienes? 16. 16, muy bien. También con el 9, porque pues ahí se ve, ¿no? Que puedo hacer la división. Entonces hay que ver todas las posibilidades, ¿no? Y eso obviamente me lleva a que sea más rápido y que posiblemente la calculadora lo pueda hacer. Como son números muy grandes, pues ahí sí tendríamos que hacer uso de la calculadora, porque no voy a poder hacer las multiplicaciones mentales. Entonces si hago el 7 factorial, el 7 factorial me da 5040. 5040 es un número más susceptible que la calculadora lo pueda calcular. Y el otro, pues simplemente multiplico el 15 por el 14, por el 13, por el 12, por el 11, por el 10. Y ahí me queda un 3.603.600. Y si yo soy niño inteligente, pues sabemos que simplificar, puedo dividir entre 10. Y si divido entre 10 a los dos, pues ya no me va a quedar el 5040. Entonces puedo escribir el número en la calculadora, a ver si lo simplifica. 504 entre 3, 603, 60. Porque ya simplifiqué yo mentalmente entre 10. Y efectivamente me hace la simplificación. Y entonces la probabilidad de A me queda en un 1 entre 715. Y eso pues ya es una fracción que yo puedo expresar, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, siempre los resultados se deben dar en número racional, no se tienen que dar en número, en expresión decimal. Esto obviamente se llama simplificar la fracción, pero obedeció a que yo sé los conceptos de álgebra. ¿Cuáles son los conceptos? Factorizar y jerarquía de operaciones. Aquí también estoy dividiendo entre 10 para no dejarle tanto peso a la calculadora. No porque la calculadora sea mala, ¿no? Simplemente las calculadoras son muy rápidas, pero pues no son inteligentes. Debido a esa falta de inteligencia, pues no pueden factorizar, ¿no? Hay que darles una ayudada, porque si no, de plano, nunca lo van a poder calcular. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, vámonos al perdón. Vámonos al inciso B. Y en el inciso B vamos a decir que no estén juntos los de mat. ¿Qué número de lista me quiere decir cuál es la respuesta? Tiene 10. Explícame, número 10. ¿Cómo le hago? 3. No, es que primero dijo uno, el 10. Primero y el 10 y luego el 3. ¿No estás el 10?
¿No? Ok, entonces número 3, dímelo por favor. Sería, pues, subíndice 15 Ajá, P subíndice 15, luego, menos P subíndice 3 ajá, menos P subíndice 3, por, por P subíndice 8. 8, no. No, ¿Alguien más que no le quiero decir? no, Otro no, número de lista. Otro número de lista. 25. 25, dime 25, ¿qué sigue? Me va a ser 12, P subíndice 12, y luego 13. Luego por 13, muy bien. Y luego Abajo P15. entre otro P15. Sale bien. Número 25, hecho. Entonces, fíjense cómo ahí hay que estar como que bien al pendiente de lo que estoy, la comparación, pues, o sea, el concepto de la explicación pasada con lo que estoy haciendo aquí. O sea, lo importante es traerme el concepto, no traerme el número. Porque su compañera ya ven que me dijo 8, porque se trajo el número, no se trajo el concepto. Entonces, acuérdense solamente que el concepto hace referencia a que son todos, que ya habíamos dicho que son 15, y a eso le voy a quitar los que no quiero, que son los de mate, y los de mate son 3. Ahora, ¿cuántos sobran? Pues del 15, si ya tomé 3, me sobran 12, y el corrimiento, pues siempre va a ser 13. Y de ahí es donde viene la referencia, ¿no? Entonces, recuerden el concepto, no se traigan los números, porque generalmente cuando reviso los videos anteriores, lo que hago es quedarme con la idea del mismo número, pero no la idea del concepto. Obviamente aquí viene una fórmula, y esa fórmula sabemos que el concepto que podemos aplicar es el de factorización. Número de lista que me quiera decir cómo realizo la factorización. 46. 46. Díctame 46. ¿Cómo queda la factorización? Sería A tiempo. 15. Antes que le sigas. Acuérdense que ok. cuando ustedes están chiquitos y les dice su papá, ¿qué hiciste? Lo primero que hacen es ponerse súper nerviosos y decir, no voy a decir nada porque me va a regañar o me va a pegar, ¿no? Entonces tratan de hacerlo impersonal. Debido a esa situación que todos aprendimos de niños, todos, cuando un maestro te pregunta, te dicen sería. Sería porque como que no estoy seguro, como que quién sabe, como que yo no fui. Eso es muy impersonal. Entonces les pido de favor a todos, que ya asuman la responsabilidad de sus hechos, asuman la responsabilidad de lo que contestan, porque al final de cuentas lo que me están contestando es lo que saben y obviamente se los debo de corregir. Entonces, en lugar de decir sería a todos, por favor a todos, no me digan sería porque es muy impersonal, díganme es, porque están seguros de lo que están diciendo. ¿Sale bien? Entonces, de nuevo, díctame por favor. Es 15 por 14 ¿Sí? por 13 por P12 Por 13 menos por P3 12 menos, ajá, menos P3, ajá. por P12 por 13 Ok, entre 15 por 14 por 13 por P12. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ahí nada más acuérdense, o sea, lo que ustedes saben está bien y está bien porque así se lo aprendieron, pues. Entonces, lo único que me queda a mí es aclarar ese concepto. Por ahí en el curso de geometría y trigonometría, después de las calificaciones, me dijo por ahí una niña, ya maestro, dígame la verdad, soy una fracasada. Y le digo, no, no eres una fracasada. Lo único que ocurre es que eres no apta. Y no apta quiere decir que me hace falta estudiar un poco más. Pero no son fracasados. O sea, simplemente es la actitud que hay que cambiarla, ¿no? Si antes estudiaba una hora, por poner un ejemplo, pues ahora vamos a estudiar una hora con 5 minutos. Y igual con eso podemos hacerle, ¿no? Permítame tantito. Espérame tantito. Ahora sí, pregúntame, disculpa. P2 y 3, ¿verdad? Ajá, exacto, sí, porque si te das cuenta, aquí hay un 13, este 13 y este 13 se pueden dividir, y este P sub 12, este P sub 12 y este P sub 12 se pueden dividir.
Entonces ahí viene la ventaja de escribirlo con P, y el 13 no es que sea de un P, sino proviene de una división, pero ese concepto, recuerden que ese concepto se denomina simplificar la fracción. Entonces, si tienen bien claros los conceptos, van a poder hacer varias cosas. Pueden simplificar la fracción, y recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es dividir este 13 entre otro 13, este 13 entre otro 13 y este 13 entre otro 13. Los pongo con marcatextos, pero no para que lo vean como cancelar, sino para que sepan cuáles son los que se están dividiendo, ¿no? Aquí también hay un P sub 12, hay un P sub 12, y están dividiendo todo entre P sub 12. No es que cancelen esa idea errónea que les enseñaron de cancelar, pues ha llevado a muchos de sus compañeros a dejar inclusive la vocacional, ¿no? Porque no captan la diferencia entre un cancelar, que lo dicen erróneamente, con un simplificar la fracción. Y entonces, obviamente, después de simplificar la fracción, eso me lleva a que yo puedo escribir que aquí es un 15 por 14. Ahorita hago la operación en la calculadora, aunque igual ya se puede hacer mental. Y aquí le resto un P sub 3 y aquí lo divido entre un 15 por 14. Aquí la idea de cancelar como que me gana, ¿no? Porque quisiera cancelar este 15 con este 14, pero pues obviamente ni al caso, ¿no? Y sabemos que no se puede porque la raya de fracción es un paréntesis. Entonces me dice que primero realice la operación que está en el numerador antes de hacer la división, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, de aquí vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer la jerarquía de operaciones. Y entonces me lleva a escribir que el cálculo de la probabilidad del inciso A obedece a un 15 por 14, que me da 210, le resto un 6 porque el P3 es 6, y eso me queda un 204. Y este 204 lo simplifico con el 210, eso ya lo puede hacer la calculadora sin ningún problema. 204 simplificado con 210 y me lleva a un 34 sobre 35. Obviamente eso también se llamó simplificar la fracción, que aunque me estoy auxiliando de la calculadora, si no tengo calculadora pues comenzaría con mitad, con tercera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí me lleva a un 34 sobre 35. Y este resultado también lo debo de expresar. Entonces, ¿qué me tienen que reportar en la evaluación? Me van a reportar la fórmula con la técnica, y después de todo lo que hagan de simplificar la fracción y jerarquía de operaciones, me reportan este resultado en número racional. Esos dos son los que me tienen que reportar en la evaluación, para que les quede claro, ¿no? A menos que tengan que mencionar que hay un ejercicio que ustedes consideran que está correcto, pues entonces sí me mandan la foto de todo el inciso, ¿no? Si no, pues no es necesario que me lo manden. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Profe, Dime, ¿qué pasó? ¿por qué 3 es 6? Porque P3 es un 3 factorial, y un 3 factorial es la multiplicación del 3 por el 2 por el 1. Un 4 factorial es la multiplicación del 4 por el 2 por el 3 por el 1. El 5 factorial es la multiplicación del 5 por el 4 por el 3 por el 2 por el 1. Aquí me equivoqué, disculpen. Primero va el 3 y luego va el 2. Se me cambiaron de orden mentalmente. Aquí va un 3 y un 2. Entonces el factorial es la multiplicación de los números enteros sucesivos, perdón, de los números naturales, porque el número entero es positivo y negativo. Números naturales solamente son los positivos, los que viven en la naturaleza, pues. Entonces es la multiplicación de los números consecutivos naturales a partir del que tú estés tomando como referencia. Por eso el 3 por el 2 te da 6, y 6 por 1 pues sigue dándote 6. ¿Sale bien? Ok, ¿alguna otra duda, pregunta, sugerencia, cuestionamiento, inquietud? Lo que sea. ¿No? Bueno. Acuérdense, hablando al margen de lo que estamos haciendo, acuérdense que estamos en una época bastante complicada de la pandemia, bastante, aunque no ver así las noticias, pero se están enfermando muchos jóvenes, muchos. Ya les había dicho que en la academia tenemos un maestro que está enfermo, que está muy grave. Está estable, pero está muy grave.
y por lo mismo ya hay maestros que están tomando su lugar, ¿no? Y es de los maestros jóvenes que hacían ejercicio. Entonces el que se suponía que era el más fuerte de la academia, el más joven, el más activo, ese se nos cayó. Entonces, pues todos los días estamos orando por él, pero sí también recuerden que están ocurriendo muchos casos de esos, ¿no? Les había dicho que mi hermana en Querétaro me está diciendo que ahorita por la pandemia los que se están muriendo son los jóvenes, son de 18 a 31 años, es la edad que están manejando de más muertes ahorita por el COVID, ¿no? Así que por favor cuídense más, no vayan a fiestas, no vayan a ningún lado salvo que tengan las normas estrictas que ya conocen, ¿no? No se confíen, por favor. Bueno, entonces vamos a otro ejercicio, el número 3, basándose en el mismo enunciado, y aquí les pregunto, calcula la probabilidad de acomodarlos todos, queden juntos por materia. Y juntos por materia cambia completamente a lo que les había dicho. Entonces se los voy a explicar. Si yo estoy diciendo juntos por materia, quiere decir entonces que tengo una materia que se denomina física. Por lo tanto, P5 que están en toda mi biblioteca. Ahora bien, esos 5 que ya quedaron juntos, también yo quiero que queden los 3 libros de mate juntos. Por lo tanto, es un P3, que son los de mate, que son los que yo tengo. Pero también quiero que queden los de biología, y de biología acuérdense que eran 7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 3 paquetitos. O sea, el primer paquete es de 5 libros, el segundo paquete es de 3 libros, y el último paquete son de 7 libros. Pero ahora no puedo pensar en un corrimiento, porque el paquete no se puede separar. O sea, hace ratito decíamos que había 2 personas juntas, que había 10 personas que no me importaba, y por eso había un corrimiento, porque estas 2 se podían meter entre las otras 10, pero ahora no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque deben estar juntos siempre. Por eso estoy hablando de paquetes, no estoy hablando de piezas sueltas, si lo quieren ver así, ¿no? Debido a eso, ahora ya no viene el concepto de lo que es corrimiento, sino ahora viene otro concepto, donde ese otro concepto va a decir que esos paquetes, en cuántas posiciones se pueden acomodar. Y como son 3 paquetes, donde cada paquete precisamente es la materia de física, de mate y de biología, son 3 paquetes que se pueden acomodar en 3 lugares. Entonces aquí cambia la concepción, ya no estamos hablando de corrimiento, ya no estoy hablando de extremos, donde les había dicho que en los extremos no hay corrimiento, sino ahora de lo que estamos hablando son de paquetes. Y en esos paquetes, pues tengo que considerar el número de materias, que habíamos dicho que son 3 materias, física, mate y biología, y esos 3 paquetes se acomodan en 3 lugares, y de ahí viene el resultado, ¿no? Obviamente, esto hay que dividirlo entre la cardinalidad del espacio muestral, que es un P15, y aquí se complica un poco, porque los números me van a dar grandes, pero aún así, pues puedo hacer el intento, ¿no? Entonces, por favor, dígame el número de lista que lo quiera factorizar, por favor. 16. Dime 16. Porfa, ¿cómo es que le hago? ¿Qué escribo? Bueno, sería P de C. Ajá, P de C, igual. En el denominador sería P5. ¿En dónde, perdón? En el numerador, perdón. Ok, P5, ¿qué más? P5. Bueno, como está P3, P7, P3. Ajá, eso queda igual, ¿no? Y luego. Ajá, abajo sería 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 y por P7. Ok, muy bien, gracias. Entonces fíjense cómo la parte de la factorización sí tiene ahí sus bemoles, ¿no? No es que sea tan complicado, solamente hay que ver cuál es el mayor, y el mayor de los P's, pues aquí me di cuenta que fue hasta P sub 7 para poder hacer una división.
aquí sí voy a hacer, mientras tanto, lo de simplificar fracciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer la división. Bueno, más bien, vamos a hacer la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones. Porque en la jerarquía de operaciones me doy cuenta que como todas son multiplicaciones y hay divisiones, pues de una vez puedo hacer el cálculo. Por ahí apaguen el micrófono, el que lo haya dejado prendido, porfa. Entonces agarro la calculadora porque no hay más, o sea, no hay manera de otra cosa. Entonces escribo el 5 factorial por 3 factorial, que ya les dije dónde está la tecla de la calculadora, por otro 3 factorial, y ahí me queda un 4320. En el examen de admisión a la superior seleccionamos cuáles son los ejercicios que sí se puede hacer de manera sin uso de la calculadora, para que no se vayan preocupando tanto. Y en el denominador pues es un 15 por un 14 por un 13 por un 12 por un 11 por un 10 por un 9 por un... ay, perdón, me equivoqué, por un 10, o sea, lo dije bien pero lo tecleé mal, por un 9 por un 8, y eso me da de resultado mucho, es 259.459.200. Vamos a aprovechar que me doy cuenta que los dos son divisibles entre 10, entonces ya no voy a teclear el 4320, sino voy a teclear el 432 fracción, y a ver si lo hace la calculadora. 259, 459 con un 20, y sí lo hizo. Entonces, ayudándome de la calculadora, me doy cuenta que entonces la probabilidad del inciso C, esto es un 1 entre 60.060. 60.060. Y les digo, eso fue porque pues, le ayudamos a la calculadora, ¿no? Generalmente con números grandes no puede, así que hay que tener sus precauciones para que pues no haya ningún problema. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Ok, entonces ahí nada más hay que tener cuidado en lo que se pide, cómo se pide, y entenderlo, ¿no? Si van a hacer corrimientos, si van a hacer extremos, si van a hacer paquetes. También pude haber puesto, fíjense bien, pude haber puesto que los demás en las orillas. Entonces lo voy a agregar aquí para que les quede ya claro, aunque no lo voy a hacer, ¿no? El inciso de que los de mate estén en las orillas, y aquí el problema es que al estar en las orillas hay varias combinaciones, ¿no? Y ese es el problema, porque para que estén en las orillas puede ser que queden dos acá y uno acá, o que quede uno acá y dos acá. Entonces si son 3, si son 2 y es 1, si son 3 y es 2 o es 1, de todas maneras se cumple el P3. El detalle es que hay dos posibilidades, que quede uno a la izquierda y dos a la derecha, o que queden dos a la derecha y uno a la izquierda. De todas maneras siguen siendo a las orillas. Entonces aquí lo que ocurre es que debo de escribir el P3, que son los 3 de mate, pero debo de escribir que hay dos posibilidades de ser a las orillas, porque son dos posibilidades por lo que les dije, ¿no? Puede ser que quede uno del lado izquierdo y queden dos del lado derecho, o que queden dos del lado izquierdo y que quede uno del lado derecho. Por eso son las dos posibilidades, ¿no? Obviamente, pues debo de escribir los demás, y los demás es por un P12, porque los 12 son los 7 de biología y los 5 de física. Ahora díganme de cuánto es el corrimiento. No hay, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 16. 16, ok. Entonces, corrimiento no hay porque ya estamos diciendo que están en las orillas. Y al estar a las orillas, pues ya el corrimiento deja de existir. Aunque aquí sea un poco diferente las orillas, no nada más es uno y uno, es un poco diferente. Y de todas maneras aquí es entre un P15, que ese ya se lo sabe, ¿no? Y pues de una vez aprovechando, ¿quién me quiere factorizar eso? 5. Ok, dime el número 5, por favor, ¿qué es lo que debo de escribir? El numerador queda lo mismo. Entonces deje Y en el denominador. es PD, que aquí queda lo mismo, que es un P3 por un 2 por un P sub 12, y en el denominador, díctame. 15 por 14
por 13 por P12. Ok, muy bien. Sale bien, gracias. Entonces, ahí nada más es ya ponerse a practicar, ¿no? O sea, no es como que muy complicado, pero sí obviamente les estoy dando otra visión de lo que siempre hacíamos, ¿no? Y siempre hacíamos, no es porque lo hayan hecho conmigo, sino porque generalmente en sus materias lo que hacían era simplemente usar la calculadora y ya, ¿no? Obviamente al hacer aquí la jerarquía de operaciones, pues me va a quedar, eso sí lo puedo hacer mental, el P3 ya sabemos que es un 6, ya le había explicado a su compañera porque es un 6, no, déjenlo escribo, entonces el P del inciso D, este es un 6 por un 2 me da un 12, entonces aquí me queda un 12, entre, agarro la calculadora, el 15 por el 14 por el 13, que me da un 2730, y que obviamente al simplificar la fracción, pues eso no hay tanto problema, porque sí lo puede hacer la calculadora, que básicamente obedece a una sexta, y entonces al simplificar la fracción, me queda que el P sub D es un 2 sobre 455, y obviamente eso pues ya me llega el resultado, ¿no? Entonces, solamente para que les quede claro, lo que me deben de reportar es y el resultado en expresión racional después de hacer la factorización y la jerarquía de operaciones, la fórmula aplicando la técnica y la simplificación. Insisto, ¿no? Hay calculadoras que sí lo hacen, pero en su gran mayoría no lo hacen. Y como les digo, la que sí lo hace son calculadoras muy caras y que, insisto, no tiene caso que las compren, pues con eso es más que suficiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces, pónganse a practicar mucho en esta técnica. Vamos a practicar la otra técnica. Acuérdense que les dije que eran dos técnicas. El día de ayer no les pude dar clase por mi situación física y que espero en Dios que no les ocurra a ustedes porque es muy feo. Y ahora vamos a entrar a la otra técnica. Entonces, la otra técnica, acuérdense que se debe de asignar y de dejar lugares, posiciones o roles. Espérenme tantito. Y entonces cuando se están asignando, acuérdense que son permutaciones, pero acuérdense que les había dicho que a veces no se asigna todo, sino solamente algunos. Entonces vamos a decir en el número 1 que de 7 personas, no, permítanme, bueno, sí lo puedo hacer así, de 7 personas se escogen. No, tiene que ser diferente. Espérenme, discúlpenme, ahí me... Te habla la Miss, bebé. Te habla la Miss. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 mujeres y 2 hombres. Acuérdense que esos son los símbolos que se utilizan, ¿no? Para decir mujer y decir hombre. Ya, entonces tenemos 5 mujeres y 2 hombres. Y, coma, se elige entre estas personas, de entre estas personas se elige, perdón, no se escoge porque debo de elegir, se elige un presidente y un tesorero. Entonces fíjense cómo aquí, a diferencia de los otros, no estoy eligiendo a todos, no les estoy asignando a todos, sino solamente a 2, porque quiero un presidente y tengo un tesorero. Obviamente son diferentes roles, no es lo mismo que Sandy sea presidente a que Sandy sea tesorero, son 2 funciones diferentes, son 2 labores diferentes. Debido a eso se toma la decisión de utilizar las permutaciones, pero la permutación que voy a estar utilizando para calcular la cardinalidad del espacio muestral es que de las 5 personas voy a elegir a 2. Si yo estuviera de escoger, si hubiera dicho,
se escogen dos personas para lavar el baño, por ejemplo, entonces se hubiera dicho que se escogen dos personas. Son dos técnicas diferentes. En una importa el rol, en la otra no interesa porque las dos es para lo mismo. Esa es la gran diferencia entre combinaciones y entre permutaciones. Se los digo desde un principio porque generalmente en los libros de texto y en los videos les mencionan que importa el orden o no importa el orden. Pero en realidad eso de importar el orden como que se queda muy corto para lo que es una explicación. Les decía, ¿no? Los de matemáticas luego somos muy escuetos para hablar, no tenemos mucho lenguaje, no tenemos mucho poder de comunicación. Por eso hay que ver todo eso que falta en la explicación, ¿no? Y lo que falta es que esta P quiere decir que se elige, quiere decir que tiene un rol diferente, quiere decir que va a una función diferente, quiere decir que va a tener un uso diferente, un lugar diferente y que obviamente tiene importancia, que no es lo mismo uno en una posición y otro en la otra. Les había dicho que para poder hacer ese cálculo en la calculadora, ahí sí, forzosamente es en la calculadora, hay que utilizar la tecla que es la NPR, y esa NPR, hay una fórmula, pero no me gusta mucho enseñar la fórmula porque luego se me pierde. Entonces escribo el 5P2 y el 5P subíndice 2 es 20. De aquí yo tengo que este resultado es 20 y pues ya está, ¿no? En este caso, cuando utilicemos esta técnica, ahí sí solamente van a dejar la fórmula porque pues no lo pueden hacer con factorización, pues ahí es más complicado. Entonces solamente así déjenme la fórmula, ¿no? Entonces ahora sí, de entre estas personas elige un presidente y un tesorero. Junto y seguido, calcula la probabilidad que, inciso A, las dos sean mujeres. Entonces, si las dos son mujeres, entonces yo debo describir que la probabilidad del inciso A se va a quedar en que de las dos mujeres voy a elegir a dos mujeres y se divide entre la cardinalidad del espacio muestral, que es 5P subíndice 2. Fíjense, dime. No, bueno, ¿por qué puse que de dos mujeres iba a escoger dos? Si son 5 o me confundí. ¿Qué número de lista tienes? 5. 5, ok, discúlpame, sí. Vi chueco el símbolo, disculpa. Entonces, ¿también la cardinalidad queda mal? Ajá, entonces aquí va a ocurrir algo muy curioso, porque si tú te das cuenta, 5 de las mujeres elegir 2 y entre 5 el P subíndice 2, aunque son cosas diferentes. No es cierto, aquí me equivoqué, sí, tiene razón. También está mal, ¿no? Porque 7, tiene razón, porque en total son 7. Discúlpame, tienes razón. Sí, porque son dos cosas completamente distintas, ¿no? Una es el total de las personas y otra solamente son las mujeres. Aquí una disculpa, porque tenemos 5 mujeres, tenemos 2 hombres, por lo tanto en total son 7, y para la cardinalidad para el caso cuando sean 2 mujeres, pues sí tengo que tomar de las 5. Entonces vamos a corregir todo esto, aquí no son 5, aquí son 7, y también el cálculo, si llevo el 7P subíndice 2, me va a quedar un 42 en lugar del 20 que les había dicho. Aquí es un 42. Y ahora sí, con lo que nos dijo su compañera, pues obviamente aquí vamos a usar la calculadora. Ahí no hay más que usar la calculadora. Y me queda que la probabilidad del inciso es 20 entre 42. La otra ya la había calculado. Y de aquí obviamente al simplificar la fracción, pues me va a quedar que la probabilidad es un 10 sobre 21. Aquí no hay mucho que hacer con respecto a la factorización, debido a que desde el cálculo inicial lo estoy haciendo con la calculadora, ¿no? Les digo, hay una fórmula de las combinaciones y de las permutaciones. Para las permutaciones, si no mal me falla, es un n factorial entre n menos r factorial
No me acuerdo muy bien, no utilizo mucho la fórmula. Y para las combinaciones, si no me falla, es un n factorial entre un r por un n menos r factorial. Eso no me acuerdo, si quieren chequenlo. No estoy muy seguro de las fórmulas, ¿por qué no las uso? Y les digo no las uso porque ya sería meterme en muchas especificaciones. Mejor utilicen la fórmula, que al final de cuentas la fórmula la van a utilizar más en estos casos de probabilidad, ¿no? Y aparte ya vimos la parte de conceptos de álgebra cuando estoy hablando de teorema fundamental del conteo y cuando estoy hablando de permutaciones de n objetos en n lugares. Por eso ya no, nada más evalúo eso en esa parte y en esta parte más bien la técnica, ¿no? Bueno, entonces fíjense cómo cambia por el simple hecho que ya no estoy asignando, eligiendo o dando posiciones específicas a cada uno. Por eso es lo que cambia, ¿no? Bueno, entonces vámonos al inciso B. En el inciso B dice que los dos sean hombres. Número de lista de quien me quiera decir la respuesta. 40. 40, sale bien. Número 40. Díctame, por favor. Sería 2P2 sobre Otra vez. 7P2. Otra vez. No es sería, es. Es Ajá, 2P2 sobre ajá. 7P2. Ok, muy bien. Vamos a cambiarle por P subíndice 2 porque si no se oye raro, ¿no? Pero, pues ahí nada más. Cuiden también que no se vayan a salir de ustedes, ¿no? Ok, entonces de ahí, pues ya saben que lo único que debo de hacer, y si ustedes lo hacen en la calculadora, el 2p sub 2 les da 2, y acuérdense que como estoy acomodando dos objetos en dos lugares, esto es lo mismo que un p subíndice 2, o sea, es lo mismo que un n factorial, para que vayan también entendiendo ese concepto, ¿no? Entonces aquí es un 2 entre el 7, entre el 7p sub 2, que me da un 42, y obviamente al simplificar la fracción, pues no hay mucho que ver. Si yo simplifico la fracción, aquí estaríamos hablando de un 21, lo cual pues no hay tanto problema, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, aquí repórtenme nada más este. Esto no tiene caso porque aquí estoy utilizando la calculadora. Y lo del uso de la factorización y la simplificación, pues los estoy evaluando en el teorema fundamental del conteo, para que no esté evaluando lo mismo en todas, ¿no? Bueno, entonces ya vi las dos mujeres, ya vi los dos hombres, y pues lo único que me quedaría es uno y uno, ¿no? Sí. Entonces, si aquí es 1 y 1, aquí es inciso C, una mujer y un hombre. Entonces dígame el número de lista de quien me lo quiera decir. 5. Dime número 5, ¿qué me dictas? 5 P subíndice 1. No, sí, muy bien, esa es otra opción, muy bien. Entonces es 5p subíndice 1, ajá, Por 2 por 2, ajá, P subíndice 1. muy bien. Sobre 7 P subíndice 2. Ok, muy bien, número 5. Le pensaste de una manera diferente a como yo le estaba pensando, pero obviamente pues obedece a diferentes maneras de visualizarlo, ¿no? Lo cual está muy bien. Entonces, de aquí pues me voy a la calculadora y hago el 5p subíndice 1, que me da 5. Dejen aquí lo bajo. Ya no se puede bajar. Bueno, ya se me acabó el lienzo. Y entonces al usar la calculadora me queda que aquí es un aquí es un 5 que multiplica a un 2p subíndice 1, que va a ser 2, que es 2, y lo divido entre un 42, que ya lo sabía por ahí, ¿no? Entonces obviamente al simplificar la fracción,
la fracción, pues es un 10 sobre 42 y eso me queda un 5 sobre 21. Un 5 sobre 21 y ya se acabó, ¿no? Listo. Entonces, yo lo había pensado como un teorema fundamental del conteo. Y en el teorema fundamental del conteo, para el presidente, pues iba a ser 5. Y para el tesorero iban a ser 2, que es lo mismo. Pero si se dan cuenta, ahorita lo estoy viendo. O sea, aquí estoy diciendo que el primer lugar es una mujer que es presidente y un hombre que es tesorero. Lo que me dictó su compañera es 1 y 1, pero asegurando que el primero es presidente. Entonces aquí, disculpen, nos hizo falta multiplicar un 2. ¿Por qué me hace falta multiplicar por el 2? Pues por la única y sencilla razón que puede ser presidente la mujer, tesorero el hombre, o puede ser presidente los 2 hombres y tesorero las 5 mujeres, que por la orden de asignación definitivamente son diferentes. Entonces estas dos me está diciendo las formas en que puede ocurrir. Entonces vamos a corregirle. Aquí me hace falta multiplicar por otro 2. Aquí me falta otro 2. Lo que me lleva a que el resultado no es un 5 sobre 21, sino es un 10 sobre 21. Porque, vuelvo a repetir, ¿no? Como estoy asignando roles, va a ser presidente la mujer, tesorero el hombre. Pero está la otra posibilidad donde el presidente sea el hombre y el tesorero sea la mujer. Por eso estoy agregando estas dos, que son las dos formas, y que yo lo había pensado desde ese punto de vista, pero me faltó agregárselo a lo que había dicho su compañero. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, profe. Dime. Hubiera podido, no sé, por ejemplo, ahí hubiera podido ser 5p subíndice 2 por 2p subíndice 2. No, porque si estás haciendo eso, estás diciendo que de las 5 mujeres estás escogiendo a 2. Y además, porque estás considerando el teorema fundamental del conteo, estás diciendo que de los 2 estás eligiendo otros 2. Y si tú te das cuenta, en total ya van 4. Van 2 mujeres del primero y van 2 hombres del segundo. Entonces tal vez numéricamente te dé lo mismo, pero la aplicación de la técnica no es la adecuada. Recuerda que el teorema fundamental del conteo te dice que divide el experimento en pedacitos. Y entonces el único pedacito que puedes dividir es que sea presidente y tesorero. O sea, nada más hay 2 personas, no hay 4. E insisto, ¿no? Cuando tú dices el 5p subíndice 2, ya estás eligiendo a 2 personas. Y por el 2p subíndice 2, estás eligiendo otras 2 personas. O sea, habría 2 presidentes y 2 tesoreros. Por eso no se puede, aunque numéricamente te diera lo mismo, porque puede ser la posibilidad que numéricamente te dé lo mismo, pero el planteamiento estaría mal. ¿Sale bien? Ok, profe, gracias. Gracias a ustedes. Y sí, por favor, cualquier manera de verlo, cualquier manera alterna de verlo, díganmela, ¿no? Porque hay que aclararlo. Y es que aquí lo que se tiene que aclarar es la manera de visualizar el enunciado. Y esa visualización del enunciado obedece completamente a lo que es la experiencia que tenemos, ¿no? Volviendo a los ejemplos burdos, resulta que ahora que fuimos a Tepoztlán, resulta que me dice mi hija, oye, ¿qué crees, papi? Que Vanessa se metió a bañar con todo y ropa. Y porque decía que se quería dar un regaderazo. Y entonces ellos, específicamente esa familia, tienen la costumbre de bañarse con ropa para que cuando haga mucho calor se sientan más frescas. Obviamente eso lo hacen en su casa, ¿no? Están dentro de su casa, están mojadas en su casa y nadie les dice nada, ¿no? Pero es algo que hacen, lo cual se me dice raro a mí, pero pues es la experiencia, ¿no? Obviamente no es la experiencia de todos y a algunos se nos podría hacer raro, ¿no? Así que nada más, pues díganme todo lo que de acuerdo a su experiencia les lleva a tener una deducción o un razonamiento del resultado para podérselos aclarar, ¿no? Porque luego esas experiencias nos pueden llevar a a un resultado no deseado. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el resultado final sería 20 21avos? No, porque si tú multiplicas, aquí tienes un 5, este 5 surgió del 5p1
Este 2 surgió del 2P1 y las dos formas es este otro 2. Y el 42 era de 7P subíndice 2. Entonces si tú haces la multiplicación, resulta que tienes el 5 por 2, 10 por 2, 20, 20 entre 42. Y al simplificar, divides entre 2 y ya te da el 10 21. ¿Sale bien? Ok, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, entonces si no tienen ninguna duda, dejo de compartir, dejo